Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio formativo. Hoy tenemos el gusto de iniciar una serie denominada Aportaciones de la Nueva Escuela Mexicana a la Educación, donde a partir de 4 sesiones se abordarán elementos importantes desarrollados por especialistas que nos compartirán temas como los siguientes: los componentes del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y cómo debe entenderse el concepto de codiseño en el marco del modelo educativo de la NEM. Asimismo, se presentarán cuáles son las premisas pedagógicas y principios éticos contemplados en la NEM, así como los fundamentos que explican la propuesta curricular del modelo educativo mexicano y cómo puede ser su apropiación. También atenderemos lo que deben tomar en cuenta y hacer las maestras y los maestros para identificarse como agentes transformadores del cambio educativo y consumar su autonomía profesional, así como para garantizar los derechos humanos, en particular lo que se refiere a igualdad sustantiva en la educación dentro del marco de la NEM. Finalmente, conoceremos algunas metodologías para desarrollar proyectos educativos que se proponen para mejorar los procesos de aprendizaje en la educación básica, los beneficios que tiene el desarrollo de proyectos educativos en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, en el involucramiento de las familias y en la recuperación de problemáticas propias de los diferentes contextos. Este ciclo de conferencias es presentado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX y la colaboración con la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. También les recordamos que estamos transmitiendo de forma simultánea nuestras redes sociales. El día de hoy comenzamos esta serie, la serie de webinars, con el tema Plan de Estudio y Codiseño de Programas. La Nueva Escuela Mexicana reconoce que la educación es un asunto de interés público, por lo que el currículo de la educación básica debe comprender los intereses nacionales en su conjunto, que incorporen la diversidad de intereses, contextos, saberes y, por supuesto, experiencias locales. En este marco, el plan de estudio implica situar los procesos formativos en los que aprenden las y los estudiantes y el papel del cuerpo docente en el codiseño de programas para cumplir este objetivo. Bueno, y con la finalidad de profundizar en estos temas, tengo el gusto de presentar el día de hoy a la doctora Rosa María Torres Hernández. Antes de saludarla, acompáñenme a conocer su trayectoria. Rosa María Torres Hernández, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De enero 2019 a la fecha es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, designada como coordinadora de la Comisión Plan de Acción de Igualdad de Género por parte del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Actualmente es secretaria técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional. Su trabajo de investigación está centrado en la formación docente y la educación. También colabora en el impulso de nuevas políticas y programas educativos en el ámbito nacional e internacional, desde nivel básico hasta educación superior. Cuenta con una producción editorial sobre educación básica, profesión docente y educación de las artes. A nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida a este espacio, doctora Torres Hernández. Y antes de darle la palabra, le comento a nuestro auditorio que la conferencia de la doctora fue pregrabada por motivos de agenda. Sin embargo, contaremos con su presencia en vivo durante el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, pues entonces las y los invitamos a enviar sus dudas y comentarios para que ella pueda responderlos más tarde. Y bueno, pues nuevamente agradezco su participación, doctora Rosa María Torres Hernández, y la escuchamos atentas y atentos. Adelante, por favor. Maestras y maestros, es un agrado estar con ustedes en esta reunión. Me dirijo a ustedes para compartir algunos elementos y comentarios acerca de planes y programas de estudio. Espero que sea de su interés. Bueno, una cuestión muy importante es de dónde se desprenden los elementos clave de este plan de estudios. Un elemento central es sin duda el derecho a la educación. El derecho a la educación reconoce
a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de su propia educación, como sujetos dinámicos en el trabajo de su propia educación. En este sentido, son reconocidos como sujetos de derecho fuera y dentro del espacio escolar, que pueden ejercer con su capacidad e interpretar e incidir en la transformación del mundo que les rodea. En su condición de sujetos de la educación, los estudiantes son capaces de conocerse a ellos mismos y ejercer el derecho al conocimiento, al saber y a todo aquello que puede ser trabajo de conocimiento de la historia del conocimiento científico, humanístico y de todo orden. En este sentido, para poder también lograr el derecho a la educación, hay necesidad de hacer una valoración del trabajo docente y de su autonomía profesional. Este elemento es central porque los maestros hacen una gran tarea, ustedes hacen una gran tarea en la educación preescolar, primaria y secundaria. Es decir, tienen la posibilidad de hacer un trabajo de emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos. Sus saberes y sus experiencias contribuyen para el trabajo del currículo, pero desde una autonomía que les permite resignificar los contenidos, establecer formas metodológicas y trabajar con sus estudiantes desde la experiencia y desde el trabajo que ustedes conocen desde hace muchos años como profesionales de la educación. Se trata también de que para garantizar el derecho a la educación hay un currículum integrado a partir de ejes articuladores, campos formativos y fases de aprendizaje que tocaré más adelante para que ustedes puedan ver por dónde ha sido estructurado este nuevo plan de estudio. Un elemento fundamental es el diálogo con las familias. Las familias fueron integradas en la pandemia y no queremos que se vayan de la escuela. ¿Por qué? Porque ahora lo han hecho, no digo que todas, no digo que en todas partes, lo han hecho desde el punto de vista de interés cognitivo. No solamente para las actividades sustantivas, que también es importante, como colaborar con arreglar la escuela, ir a las juntas específicas del grado en el que están sus hijos o sus hijas, pero también ahora lo han hecho para trabajar y entender de qué se trata el proceso de conocimiento en el que han estado sus hijas y sus hijos. Se trata, pues, de una transformación. No es simplemente un cambio, es una transformación que prioriza el interés superior de las niñas y los niños y los jóvenes en todos los momentos de los procesos educativos como sujetos de la educación. También reconoce, y reitero, a los maestros como agentes fundamentales de ese proceso educativo y, por tanto, reconoce en ellos una contribución transformadora y emancipadora que les permite ser sujetos de cambio social. El currículum nacional es visto en esta transformación desde la diversidad, es la unidad desde la diversidad. La Secretaría de Educación Pública asume la parte que corresponde a esto de lo común, pero al mismo tiempo hace de esto de lo común a partir de la diversidad. El plan de estudios, por lo tanto, no puede ser impuesto. Lo que es el plan de estudios es una propuesta que convoca a todos y todas ustedes para que puedan sentirse y reconocerse en ese discurso del plan de estudio, en esa formalización que concreta la experiencia de muchos años de ustedes. Se trata entonces de no imponer un plan de estudios, sino de llamarlos y convocarlos a algo que denominamos el codiseño. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar de esta manera? ¿Por qué ir por este camino? Porque la nueva escuela mexicana tiene como principio la dignidad humana y el derecho a la educación. Todos somos sujetos de derecho y por lo tanto debemos respetarnos entre nosotros y debemos asentar la importancia que tiene la dignidad humana nosotros como seres humanos, y por eso se dice que este plan de estudios es un plan de estudios que resalta el humanismo. Pero también de lo que se trata en la nueva escuela mexicana y por lo tanto en el plan de estudios es del bienestar y el buen trato, es decir, implica que debemos reconocernos a cada uno en nuestro derecho, pero también en nuestro bien. Somos parte de una sociedad que tiene un sentido posible de comunidad y por lo tanto
debemos asentarnos en esta idea de bienestar para todos y todas. En este sentido, los maestros cumplen un papel fundamental en esta nueva escuela mexicana y además son parte de ese reconocimiento de la diversidad. Cada uno y cada una de ustedes son parte de lo diverso, de todo aquello que nos reconoce y nos destaca como sociedad mexicana. México está reconocido como el segundo país más diverso del mundo y por lo tanto debemos reconocer que diversidad y desigualdad viven entre nosotros y hoy necesitamos reconocerlo para tratar de trabajar en una unidad, en un bienestar y en un buen trato de todas y todos nosotros. Los elementos que articulan al plan de estudios tienen que ver con la integración curricular, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tomaré la parte de integración curricular más adelante. Quiero decirles que el punto de la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje es central. Es reconocerse en una comunidad, no solamente fuera de la escuela, sino como parte de una comunidad escolar y también como parte de una comunidad que nos distingue, nos da identidad y nos permite ser parte de algo común. En ese sentido, el trabajo de la escuela no está desligado de la comunidad. La escuela es parte de la comunidad y por tanto el trabajo que se espera de maestras y maestros es también una articulación con todos aquellos elementos de eso que llamamos el entorno, pero que es un entorno cultural, es un entorno social, es un entorno de relaciones entre todos que permita hacer una articulación entre la escuela y la comunidad. También estamos hablando de la autonomía profesional del magisterio. La autonomía profesional del magisterio es un elemento fundamental para el trabajo. Es la posibilidad de que los maestros logren esa gran tarea que es la enseñanza, pero con el reconocimiento de que son profesionales. Los profesores, las profesoras, son profesionales de la educación y por lo tanto han sido formados, tienen experiencia y han tenido un largo trayecto para hacer y poder decidir sobre muchas cosas que pasan dentro de la escuela y con la comunidad para poder trabajar el aprendizaje de sus estudiantes en la escuela. Tenemos también que poner acento en las relaciones pedagógicas. Durante mucho tiempo, las relaciones pedagógicas no fueron el centro de la escuela. Es un contrasentido, pero así fue. Muchas de las cosas que se establecieron dentro de la escuela no tenían elementos particulares de la relación pedagógica. Las relaciones pedagógicas son múltiples y se pueden hacer de muchas maneras. Una de ellas, sin duda, es la relación que el maestro tiene con sus estudiantes, pero también la incorporación de las familias al trabajo que se puede realizar con los estudiantes, con sus hijos, con sus hijas, y de esa manera crear una dinámica de relaciones mucho más complejas con integrantes de la comunidad también que van a la escuela y que enriquecen los puntos de trabajo que se pueden llevar a cabo con cada una de las niñas, niños y adolescentes. Esta parte de la relación pedagógica, de este vínculo pedagógico que es fundamental, que se da en esta relación entre el profesor, el estudiante, los contenidos, pero también, insisto, la comunidad, las familias y otros elementos clave que están alrededor de todo lo que significa la escuela. Por eso es que el plan de estudios ve al desarrollo de los sujetos, de los niños, las niñas y de los adolescentes, unido al aprendizaje. No ve al desarrollo por una parte y al aprendizaje por otra. Fundamentalmente, lo que sucede con el desarrollo y con el aprendizaje no es natural, es social. Y por lo tanto, la escuela se responsabiliza en gran sentido de ese trabajo. No todos los estudiantes se desarrollan, disculpen, déjenme regresar, se desarrollan de la misma manera y al mismo tiempo. Lo que estamos intentando aquí hacer es entender que el aprendizaje es un proceso histórico y social
y que como proceso histórico y social demanda ciertas condiciones y características, pero que ese aprendizaje no está separado del desarrollo de cada uno de los sujetos como individuos, que tiene también que ver con las condiciones sociales, la diversidad cultural y los lugares y territorios donde esos sujetos viven. En ese sentido, las situaciones de aprendizaje y de enseñanza serán solamente efectivas cuando la interacción entre los contenidos y el proyecto personal de cada uno de los estudiantes tenga sentido. Es decir, cuando hayan logrado un vínculo entre lo que les presenta la escuela, lo que pone a la mesa la escuela, en lo que le pretende dar sentido la escuela para estos niños y niñas, pero también en lo que es parte de la vida de cada uno de esos niños y niñas para poder hacer un sentido conjunto y que el trabajo que se desarrolla tenga verdaderamente un aprendizaje de carácter significativo y dialógico. Se prioriza, por lo tanto, el desarrollo de los estudiantes en actividades con otras personas diversas, no solamente con ustedes, profesoras y profesores, sino también con los padres de familia, con los tutores, con las madres de familia, con los personajes de la comunidad, con los abuelos, con los tíos, con los hermanos, con todos aquellos que sean fuentes de conocimiento. Hoy hablamos de esto que se denomina un aprendizaje mucho más extendido, que no está remitido solamente a la palabra de los docentes, pero que sí está armado a partir de ese vínculo que el docente permite hacer con la comunidad y con otras personas en diferentes contextos y con significados personales de diferente naturaleza. Por eso esas fuentes de conocimiento no son solo fuentes de conocimiento específica, sino que además son fuentes de identidad, porque cada uno de ellos permite reconocerse en la alteridad. Es justamente porque existen los otros que vamos reconociéndonos paulatinamente también a nosotros. El aprendizaje, entonces, se relaciona directamente con la evaluación. La evaluación no es un elemento alejado del aprendizaje, no es para la calificación o la certificación. El aprendizaje y la evaluación van articuladas íntimamente porque la evaluación es formativa y debe de serlo porque eso permite el desarrollo del aprendizaje y un aprendizaje de significación que haga esa interacción entre el contenido y el proyecto personal de los estudiantes. Es así que llegamos a hacer un trabajo que articula de una manera particular la estructura curricular. El perfil de egreso, y aquí me quiero detener en una parte fundamental. El perfil de egreso lo que refleja concretamente son las capacidades humanas. No es solamente un perfil de egreso que establezca las habilidades y conocimientos que deben tener las y los estudiantes. Es un perfil de egreso que pone el acento en aquellas capacidades humanas, aquello que nos hace verdaderamente humanos, eso que nos permite vivir en una sociedad democrática y que nos permite a su vez ser ciudadanos. Por eso es que el perfil de egreso señala cosas como reconocerse como ciudadanos, vivir y reconocer el valor de la diversidad, valorar su potencial y cognitivas y físicas y emocionales, porque no hay condición humana sin emociones, sin cuerpo y sin cognición. Desarrollar una forma de pensar propia que es fundamental y trabajar y percibirse a sí mismos como parte de la naturaleza, porque sí es verdad que somos humanos, pero si entendemos que el perfil lo que recupera son las capacidades humanas, entendemos que la capacidad humana se establece en tanto nosotros somos parte también de la naturaleza y hacemos parte de ella. Es decir, el cuidado del mundo, el cuidado de la naturaleza es fundamental para nosotros como humanos porque como especie también podemos correr el riesgo de desaparición como lo puede tener cualquier otra especie. Tenemos que hacernos cargo de eso porque es parte de lo que nos hace la humanidad, que nos hace ser parte de la humanidad. En este sentido, también ahí está tácitamente establecido que reconocemos el derecho de los animales como reconocemos el derecho de los humanos.
Solamente estoy dando algunas pinceladas del perfil de egreso que ustedes en el documento del plan de estudios pueden revisar con más calma. Este perfil de egreso se vincula claramente y se relaciona de manera directa, es decir, estas capacidades humanas se reafirman en los ejes articuladores en el eje de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, las artes y las experiencias estéticas. Estos ejes articuladores lo que hacen es concretar de manera mucho más específica, porque son ejes que permiten y van a atravesar completamente al plan de estudio y permiten traer las capacidades humanas a otra dimensión distinta que tiene que ver con esto que llamamos interculturalidad crítica o igualdad de género. Cada uno de estos elementos tendrá que aparecer en algún momento en los planes y en los programas de estudio. Esto es muy importante porque no son ejes declarativos, son ejes que permean y deben de permear directamente en lo que después van a ser los contenidos específicos, las formas metodológicas y las maneras de trabajo al interior de cada una de las escuelas y con las comunidades. Otro elemento fundamental son los campos formativos. Los campos formativos de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Estos ejes son básicos. Voy a detenerme en algunos de ellos. El caso de lenguajes. Lenguajes articula la lengua española, la lengua materna, fundamentalmente también la lengua de señas mexicana, la lengua extranjera y también las artes como lenguaje. Quiere decir que en los campos están integrados los conocimientos y los saberes que se han estructurado a lo largo de la historia de la humanidad y por eso son tan importantes estos campos formativos. En saberes y pensamiento científico tenemos sin duda las matemáticas y las ciencias naturales fundamentalmente. La ética, la naturaleza y las sociedades, ahí consideramos algunos elementos de la filosofía, de la ética, por supuesto, de las ciencias naturales, pero vistas también desde una mirada que tiene que ver con el medio ambiente, con esta idea de la naturaleza, con esta idea de conservación y de sustentabilidad. También la idea de sociedad, algunos elementos básicos de geografía, elementos fundamentales que tienen que ver con todo aquello que tiene que ver con el mundo social que nos rodea. De lo humano y de lo comunitario es un campo que articula desde aspectos antropológicos, trabajo con el cuerpo desde la educación física, las nuevas tecnologías, elementos claves que van a dar sentido a esto que se considera lo humano y que nos hace habitar en lo común como seres humanos que somos. Estos campos, estos ejes, este perfil, se van armando alrededor de fases y grados. La primera fase tiene que ver con la educación inicial, la segunda con el preescolar, primero, segundo y tercero de tercer grado, fase 3, primaria, primero y segundo grado, fase 4, primaria, tercero y cuarto grado, fase 5, primaria, cuarto y quinto grado, fase 6, secundaria, primero, segundo y tercer grado. ¿Por qué fases y grados? Todo lo que hemos articulado en el campo del currículum natural, ¿no? Antes, en el siglo XIX, no había grados, ¿sí? Había muchas escuelas que no funcionaban como grados y se fue dando poco a poco la gradualidad, es lo que hoy conocemos como grados. Pero esos grados lo que hacen es, se han ido convirtiendo en procesos, sí, de articulación de gestión a lo largo de todo el desarrollo de la educación básica, pero también necesitamos las fases. Dirán ustedes, ¿por qué necesitamos las fases? Las necesitamos fundamentalmente
porque las fases lo que están marcando es que hay un tiempo más largo que la gradualización para poder desarrollar, hacer el desarrollo particular de cada uno, porque no todos van a llegar al mismo tiempo en el proceso de su desarrollo. Y al mismo tiempo no todos pueden aprender de la misma manera y llegar al mismo tiempo, pero sí que tendrán un tiempo más largo, pero también de profundidad, para poder establecer cómo se aprende y de qué manera cada uno va aprendiendo con la ayuda de los otros. Y esa fase implica todo ese proceso, el proceso de aprendizaje y de desarrollo que cada uno de nosotros tiene en su diversidad, en sus diferencias. Y por lo tanto, no es atribuible solamente a la graduación que se ha ido marcando por los diferentes grados escolares, sino también a fases más amplias de aprendizaje, a momentos más extensos de desarrollo. Podemos también plantear que el plan de estudios lo que está proponiendo es la no imposición del plan de estudios. Es como cada uno de ustedes se apropia de ese plan de estudios, lo hace suyo y por lo tanto lo resignifica en el día a día de la escuela. Por eso, el plan de estudios propone nuevas claves de relación en su concepción y hace un proceso, propone un proceso de construcción participativa. Es decir, el plan de estudios es un punto de arranque, pero no es un modelo a seguir paso a paso. Es un trabajo de construcción que se debe seguir en todas las escuelas, en todas las aulas y en todas las comunidades que existen en México. En ese sentido, el codiseño lo que plantea es atender el carácter regional, local y contextual, situacional de los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde se ubican niños, niñas y adolescentes, pero también profesoras y profesores. Es decir, no es lo mismo trabajar un determinado contenido en la sierra que en el desierto, que en el trabajo territorial cultural más complejo, de acuerdo a las costumbres y actividades que se llevan en ese lugar. En ese sentido, el codiseño contempla entonces que el colectivo docente de cada escuela delibere, construya, plantee, reflexione sobre los contenidos y las metodologías que serán necesarias para realizar lo que nosotros denominamos los programas analíticos. Lo que ustedes recibirán son los programas sintéticos, pero esos programas sintéticos solamente son una pauta para ir trabajando los contenidos y los procesos de aprendizaje a lo largo del grado y la fase. Pero ustedes serán los responsables de hacer los programas analíticos que les permitirán territorializar, especificar, contextualizar, hacerse cargo de la realidad en la que ustedes están viviendo para desarrollar el programa que a ustedes más convenga. Fomentar la participación activa de niños y niñas y adolescentes es fundamental. La construcción, el codiseño, no es solamente la participación de los docentes, es también preguntarles a los estudiantes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué tipo de dinámicas son las que les interesan, qué tipo de temas son los que les producen mayor interés, pero también que les producen mayores posibilidades de saber. En este sentido, los estudiantes, las niñas y los niños son fundamentales para el trabajo de codiseño. Los programas sintéticos, que serán los que la Secretaría de Educación Pública establecerá, son programas dialógicos, no son programas que simplemente lleguen y se tengan que seguir uno a uno. Son programas dialógicos en el sentido de que son una síntesis, un reordenamiento y ordenación de los contenidos. Algunos les llaman contenidos culturalmente significativos o socialmente significativos, otros les llaman contenidos comunes. Pero lo importante es que son aquellos contenidos que la Secretaría de Educación Pública se hace cargo como parte de lo que la sociedad
debe conocer desde el punto de vista científico, humanístico, artístico, literario, en todo su amplio sentido en la palabra. Estos programas sintéticos son los elementos, contienen elementos que integran y están encaminados a objetos de conocimiento. Lo que está construido en estos programas sintéticos son objetos de conocimientos para ustedes, para que ustedes puedan trabajarlos y retrabajarlos junto con sus alumnos, junto con sus compañeros de trabajo, con los directores, con los supervisores, con todos aquellos que pueden participar en este trabajo de construcción de los programas. Despliegan elementos y organizan el qué, hasta qué punto y cómo se puede enseñar y aprender esos objetos de conocimiento. Ahí están en esos programas. No son necesariamente de carácter estrictamente prescriptivo en la medida que ustedes deben contextualizarlos. Un mismo programa no será de la misma manera. Ya se han dado muchos ejemplos sobre esto, pero yo quiero reiterar alguno. Si ustedes no hacen unas preguntas generadoras y a partir de esas preguntas generadoras ustedes establecen su programa analítico, esas preguntas generadoras tendrán que ver con el contexto en el cual ustedes se desarrollan, el tipo de preguntas que los niños tienen, el tipo de expectativas que los niños tienen, pero también el tipo de comunidad en la cual ustedes viven. La territorialización en ese sentido no es solamente de carácter geográfico, sino cultural en su más amplio sentido de la palabra. Es ahí en la cultura donde cada uno de ustedes puede encontrar temas sustantivos que sean clave para desarrollar el aprendizaje de las niñas y los niños. Esta contextualización, esta importante relación que se establezca entre los contenidos de los programas sintéticos y el contexto, son lo que podrán estructurar el trabajo como un proceso de construcción constante y cotidiano en las aulas, en la escuela y con la comunidad. Los programas analíticos, que son parte del codiseño, son una estrategia para la contextualización. Es una adecuación que cada uno de ustedes puede hacer como colectivo, porque esta parte sí es muy importante. Los docentes no existen en realidad en su individualidad. En la escuela lo que existe, lo que existimos, es un colectivo que nos permite tener un diálogo en el cual trabajamos y realizamos una convivencia y una colaboración que nos permite trabajar los programas sintéticos para ir desarrollando poco a poco nuestro programa analítico. El inicio del codiseño es sin duda el programa analítico. Es la toma de conciencia de que tenemos un espacio entre muchos otros que puede ser el Consejo Técnico Escolar para trabajar en colectivo, donde se analicen los programas sintéticos, donde se vean las características de aprendizaje que tienen nuestras niñas y nuestros niños. También el interés que esos niños y esas niñas tienen sobre determinados temas concretos, que puede ser la tierra, las aves, el agua, la violencia, la alimentación, o sea, todos aquellos temas que sean fundamentales para el trabajo, pero también el trabajo de articulación entre los contenidos que están en los programas sintéticos, los temas que puedan ser de interés de niños, niñas y adolescentes, y además los libros de texto que también serán fuente de información o aquellos elementos que las familias consideren pertinente que también se tienen que incluir como temas fundamentales en la escuela. El inicio del codiseño es en realidad a partir de los programas analíticos, de seleccionar un problema que pueda ser un problema de interés para todos y todas y sobre el cual se trabajen los contenidos que vienen en los programas sintéticos. Plantear de manera clara ese problema y abordarlo, ya sea por proyecto, ya sea por la enseñanza por problemas, ya sea por enseñanzas globalizadoras. Cada una de estas cosas son para ustedes fundamentales y muchos de ustedes ya tienen experiencia con este tipo de trabajo. Pero si no la tuvieran incluso, creo que el colectivo puede ayudar
a entender qué significa todo esto de seleccionar un problema y tratar de trabajarlo a partir de proyectos. Para eso tendrán el apoyo de los libros de texto, pero también tendrán el apoyo de algunos de los documentos que fueron enviados para el primer Consejo Técnico de este 28 de octubre. El codiseño del programa escolar establece las actividades a realizar, los materiales que ustedes seleccionen para ese trabajo, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración de los diferentes campos, sin descuidar un elemento que es central, los ejes. No todos los ejes tienen que aparecer a lo largo de todo el trabajo de un proyecto, pero sí que siempre tiene que aparecer alguno de los ejes, porque los ejes, insisto, son lo que dan sustantividad a las capacidades humanas. No olvidemos que el punto de la igualdad de género, por ejemplo, el poder entender por qué y cómo nos organizamos en las actividades del hogar, cómo y quiénes son los que realizan determinado tipo de actividades, cómo y qué, cómo trabajamos frente al mundo, cómo armamos, por ejemplo, en este cuidado de nuestra vida saludable, cómo armamos nuestra propia alimentación, qué tipo de trabajos realizamos para poder tener una vida sana, es para nosotros una responsabilidad de todo ciudadano y sin duda los niños y las niñas tienen clara esta posibilidad de armar y estar en este proceso de los ejes articuladores como elementos centrales de cada una de nuestros trabajos. Yo quisiera dejarlo aquí, me parece que hemos dado algunos elementos de este trabajo y solamente quisiera invitarlos, no solo a escuchar estas palabras mías que finalmente simplemente sirven para trabajar con ustedes,